Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Hoy estamos en un encuentro maravilloso con Ivana Peralta. Ivana Peralta, que vamos a hacer neuroliderazgo, habilidades emocionales potenciadas. ¿Qué será? Desde el coaching de ingenio vamos a descubrir cuáles son los talentos naturales para lograr metas de una manera rápida y consciente. Hoy les voy a contar de Ivana, que es socia fundadora de Red Insert, trainer en neurocoaching de ingenio, magíster en comunicación institucional, diseñadora gráfica, estudios en cine, licenciada en PNL y coaching, licenciataria Bessinger Thinking Stylist Assessment, docente en terciarios y posgrado. Desde 2009 a la actualidad ha desarrollado las disciplinas de neurocoaching de ingenio con estudios en neurociencia, PNL, coaching estratégico, mentoring, herramientas de creatividad y biodescodificación. Actualmente implementa la lectura de mapas mentales a través del test de Bessinger para establecer preferencias y competencias del coaching. A Ivana la encontramos sea en Facebook que en Instagram. En Facebook como Ivana Peralta y en Instagram como nci.redince. Él va a contar qué es también esta red, Redince, donde hacen un montón de cursos y súper interesantes. Yo en este momento estoy haciendo uno, que lo súper recomiendo. Así que bueno, pero primero vamos a dar la bienvenida a Ivana. Gracias Ivana por estar acá. Muchísimas gracias, bienvenida. Todo el espacio está abierto para que nos cuentes qué es esto del neuroliderazgo. Hola Clota, hola a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias por la invitación primero, gracias. Vos sabés que siempre en estas invitaciones está Nilda, mi socia, que es la que le gusta hablar más. Pero bueno, me toca a mí hoy, así que bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vos sabés que recién vos hiciste apagar las cámaras. Si vos no te molesta, yo les voy a pedir que el que quiera aprender la aprenda. Porque si no me siento muy sola. ¿Entendés? Somos poquitos así mirando. Que a mí me encanta ver los gestos, porque un poco, hola Maxi, mira de dónde estás, Maxi. Gracias, ahí está, se ven las caras. Ay, mira Miriam, yo conozco a algunos de los que están por acá. Hola Sandra, Hilda, mira qué lindo. Ahí está Tita, acá hace Tita. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, pues es que uno se siente mejor viéndose, ¿no? Porque, bueno, en comunicación, nosotros comunicamos mucho más con los gestos que con las palabras. Entonces, bueno, si no tienen problema con la red, se quedan con la cámara. Cuando si tienen problemas, se lo apagan un ratito, y así. Bueno, muchas gracias. Hoy vamos a hablar un poco sobre neuroliderazgo. ¿Qué será esto del neuroliderazgo, no? No sé, a mí me llamó la atención. Una de las cosas que todos tenemos, y que en mi caso lo descubrí a muy temprana edad, fue el tema de la curiosidad, ¿no? Todos tenemos esto de ser curiosos. Si no fuéramos curiosos, no estaríamos donde estamos. Así de fácil, ¿sí? Bueno, yo he sido muy curiosa y he pasado a estudiar muchas cosas que me han resultado muy interesantes, ¿no? Y que de repente cada vez que estudiaba una cosa, decía, ¿y esto otro qué es? Y me metí en eso otro, y me metí en eso otro, y así. Y curioseando, llegué un día a trabajar con un neurólogo acá de Córdoba, que él estudiaba, no sé si lo conocen, se llama el doctor Herrera, que él estudiaba lo que es el Parkinson, ¿no? Y, y me resultaba muy curioso toda la investigación que hacía él. Me sorprendía tanto que dije, bueno, voy a estudiar un poco el cerebro. Mi marido es médico, y le dije, explícamelo el cerebro, y me dijo, ¿qué? ¿El cerebro? ¿Querés que te explique? Pero
Dice, yo soy médico, pero no soy especialista en cerebro. Si yo te puedo contar algunas cosas del cerebro, pero si querés saber bien sobre el cerebro, tenés que estudiar algo puntual sobre el cerebro. ¿Y por qué querés estudiar el cerebro? Y bueno, quiero estudiar el cerebro porque creo que si yo aprendo a manejar esto, hago lo que quiero. Porque a veces siento que esto me maneja a mí, ¿no? Cuando digo esto es mi cabeza. En aquellos entonces, yo tenía muchas migrañas. Y bueno, también visitando a otro neurólogo, otro neurólogo, cuando hablábamos de mis migrañas, él me decía que yo tenía que aprender a pensar. Aprender a pensar. Y bueno, estaba por el camino correcto, tenía que investigar el cerebro. Y empecé a investigar un poco el cerebro y empecé a estudiar las neurociencias, ¿no? Que me atraparon. En ese momento empecé por lo que era neuroeducación, porque como me dedicaba a dar clases, dije, si yo soy más hábil entendiendo el cerebro del otro, capaz que doy clases mucho mejor. Y así fue que me metí por las neuroeducación. Y claro, cuando entras a estudiar cómo pensamos, y uno dice, pero ¿cómo no me explicaron esto antes? ¿No? Entonces, hoy me dedico, uso todo lo que he aprendido, porque lo uso a todo, no dejo de usar nada de todo lo que aprendí. Todo lo uso, pero lo uso para enseñarte a que es muy fácil, y es una palabra que la tengo incorporada, porque es tan fácil hacer lo que uno quiere hacer, ¿sí? Hasta el momento puede pasar que te han sucedido cosas que voy a decir, pero no, a mí esto me pasó porque me pasó y mirá, no es tan fácil como vos decís. Y bueno, hay que probarlo, ¿sí? Y hay que comprobarlo. A mí no me crean nada. Yo les cuento y después ustedes pruébenlo. Yo les voy a compartir unas imágenes para que sean, porque cuando uno estudia neurociencia entiende, y la PNL también te lo enseña, y cuando vos estudias cine, estudias diseño, entendés que uno aprende mucho más cuando la comunicación entra por los distintos canales que uno tiene, ¿sí? Nuestros distintos canales son el auditivo, el visual y el kinestésico. Entonces, yo a ustedes les voy a contar muchas cosas sobre mi familia, porque voy a entrar en el canal emocional de ustedes, entonces vamos a conectarnos desde ahí. Además, les voy a mostrar imágenes, entonces vamos a conectar sobre el canal visual, y me van a escuchar, y nos vamos a escuchar, y es el canal auditivo. De esa forma se comunica, entrando por los 3 canales de comunicación. ¿Y qué es esto del neuroliderazgo? Bueno, es saber cómo hago yo para manejarme y liderar mi vida como yo quiero, manejando primero mi cerebro. Porque en primera instancia, cuando hablamos de neuroliderazgo, se tiene que hablar de lo que es el cerebro, ¿sí? Básicamente uno tiene que entender que el cerebro es la parte física y la mente sería el software que está en la parte física. Y tengo que entender qué es la parte física de mi cerebro. ¿Qué pasa con esta parte física? Este cerebro, todos tenemos un cerebro, yo veo que las cabecitas de las personas que están acá están completas, o sea, a todos les funcionan, ¿sí? El cerebro es una máquina que ha sido diseñada para la evolución. No hay cerebro que te lleve para atrás, si vos lo sabes manejar, ¿sí? Si vos lo manejas, siempre te lleva a evolucionar, te lleva a crecer. Y nuestra personalidad está dominada por factores inconscientes que ya están grabados en este cerebro, ¿sí? Porque todo lo que vivimos se graba en el cerebro. En ese disco duro que tenemos se va grabando todo lo que aprendemos. Cuando se estudiaba el cerebro, se lo estudiaba, hay distintas formas de ver y de entender el cerebro. Siempre que cuando uno se encuentra por primera vez con una herramienta de este tipo, uno lo tiene que enseñar lo más fácil posible. Porque el cerebro es un mundo, y encima es un mundo el cerebro de cada uno.
Entonces, para entenderlo fácilmente, vamos a hablar de 3 teorías rápidas, ¿sí? Hay una teoría que dice que nosotros tenemos 3 cerebros en uno. Un cerebro reptiliano, ¿sí? Es el primer, cuando hablamos de esta teoría hablamos de los avances que tuvo el cerebro, de cómo fue creciendo. El primer cerebro que tuvo, el reptiliano, que es el cerebro que nos mantiene vivos, ¿sí? Porque es el cerebro encargado de las funciones básicas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, respirar. Después viene el cerebro límbico. El cerebro límbico es el cerebro que maneja todas nuestras emociones. Y por último viene el neocórtex, que es toda la parte que nos diferencia del resto de los animales. ¿Por qué? Porque nos hace pensar en esa zona. En esa zona es la zona que nos hace razonar, que es la zona donde podemos unir ideas. Y cuando hablo de ideas, tengan en cuenta esto, que yo vengo de la zona creativa, ¿no? Entonces me manejo con muchas ideas. Y le voy a contar cómo unir todas esas ideas que siempre tenía con esto del cerebro. Que tiene una... ahí encontré y dije, este es el camino, porque claro, yo decía, vamos a estudiar el cerebro y tiene esta teoría de los 3 cerebros en uno, fantástico, pero ¿qué hago con eso? Y bueno, sí, yo entiendo que tengo una parte que me funciona de una forma, otra parte que me funciona de otra forma, otra parte con otra forma. Y necesito algo más. Encontré otra teoría. La otra teoría que dice que tenemos 2 hemisferios, ¿sí? 2 hemisferios, uno que se dedica más a la parte creativa y otro que se dedica más a la parte lógica. Fantástico, maravilloso. Sí, es cierto, hay gente que es mucho más creativa y hay gente que es mucho más lógica. Pero yo tengo las 2 partes, o sea que soy lógica y creativa. Mira vos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Estas son teorías, pero la realidad del cerebro es que el cerebro funciona todo. No es que funciona más una parte que la otra, funciona todo. Y en todo el cerebro, vos tenés como si fuera toda una cuadrícula de cajitas, de casilleros, ¿sí? Y en todos esos casilleros tenés todo lo que vos vas aprendiendo minuto a minuto. Todas las ideas que vos tenés minuto a minuto las vas metiendo ahí en esos casilleros. Entonces, si unimos estas 2 teorías, más esto que ahora sabemos que el cerebro funciona completo, ¿qué es esto entonces de la creatividad? ¿De dónde surge la creatividad? La creatividad surge de que cuando a vos tenés una idea y la querés llevar la querés hacer funcionar, esa idea se tiene que combinar con otras ideas que vos tuviste antes. Y para eso tenés que entrar a los casilleros que tenés grabados. ¿Sí? Esto nos lleva a pensar de que si yo de repente una vez se me ocurrió estudiar cine, pero hoy me dedico a las neurociencias, ¿qué tiene que ver? Y tiene mucho que ver. Porque yo enseño las neurociencias y enseño todo lo que es neuroliderazgo con muchas aplicaciones, con muchas ideas que aprendí de cine. Todo lo que hemos aprendido, todo nos sirve todo el tiempo para gestionarnos, ¿sí? Para liderarnos. Voy a acordar acá la imagen que no me deja leer. A ver, ahí está. Este cerebro, además, tiene adentro un montón de neuronas, ¿sí? Las neuronas son las células que maneja el cerebro. Esas neuronas se van conectando unas con otras, ¿sí? Entonces de repente salen las neuronas de la cajita de una idea y se tienen que conectar con las ideas, con una idea nueva, y bueno, se van a conectar, se van a juntar y van a armar una sinapsis, así se llama. La unión va a armar sinapsis. Pero ¿cómo se une? Bueno, el cerebro es una máquina, dijimos. Y esta máquina, tengo la imagen corrida, espérenme que se me chifló. Uy, se me fue todo. Esperen que volvemos para atrás. Esta máquina trabaja con luz y bioquímica. ¿Sí? ¿Cómo con luz y bioquímica? Bueno, la luz,
cómo funciona? Con energía. Bueno, nuestro cerebro también trabaja con energía, ¿sí? Con energía y frecuencias vibratorias. Y con bioquímica, o sea, con neurotransmisores. Esas son las dos cosas que necesitamos saber que tenemos que tener activas cada vez que pensamos. ¿Mm? Y ya les voy a contar qué vamos a hacer con esto, porque primero les voy a contar cómo vamos a empezar a gestionar una emoción. ¿Sí? Después vamos a entrar a la parte química. Entonces, en estas cajitas, además, cada vez que yo he hecho algo, todo lo que yo hago me genera una emoción. ¿Sí? Esa emoción, yo la tengo que empezar a conocer. Resulta que nos han dicho de chiquito, a lo mejor, ¿te has enojado? Cuando nos veían a lo mejor con la cara de media larga. Y a lo mejor no estábamos enojados. A lo mejor estábamos tristes. Pero aprendimos la tristeza como enojo. No sé, lo ideal es, no importa qué aprendimos de antes, ahora fijémonos que hay que aprender las emociones como corresponde. El primer punto es conocer las emociones, como corresponde. Las emociones son un montón. Pero yo les voy a nombrar 4 nada más. 4, para que empecemos a identificarnos y cada emoción que cada uno sienta la pueda adosar a una de estas 4 emociones. Primero, emoción, placer. La emoción del placer es fácil de reconocer porque uno se siente en una alegría total. ¿Sí? La emoción del placer, tengo que chequear dónde se siente. Cuando uno siente placer, en mi caso, yo lo siento en todo el cuerpo. Yo soy feliz en todo el cuerpo, en todas mis células. El placer lo siento desde la punta del dedo hasta la punta del pelo. Lo siento, el placer. ¿Mm? Cuando siento alegría, estoy en placer. Cuando siento felicidad, estoy en placer. Otra emoción que voy a empezar a reconocer es la tristeza. La tristeza es una emoción que está relacionada directamente con lo que es la pérdida. ¿Sí? Una pérdida real que he tenido o una pérdida que creo que voy a tener o que estoy sintiendo que voy a tener. Entonces, en mi caso, cuando yo siento tristeza y estoy como apagada, la energía se me baja, ¿no? Y cuando intuyo que algo voy a perder, estoy como en un estado de alerta, ¿sí? Y a la vez me siento como, así como puntadas, yo siento puntadas en el pecho cuando algo está por suceder, ¿sí? Entonces, la tristeza es una de las emociones que te va a te va a mostrar un indicador en tu cuerpo. Bueno, chequean dónde está tú, cómo lo sentía la tristeza, anótalo, fíjate, reconócela la tristeza, pero tiene que ver con las pérdidas. Esa es la clave. La otra emoción que vamos a tener en cuenta es la emoción de la ira, ¿sí? O la bronca, ¿sí? O el enojo, llámalo como quieras. ¿Sí? La ira, vos acordate que la ira es como jugar a la pelota. Vos estás jugando al básquet y de repente viene alguien, un jugador, te tira la pelota y vos la agarras y te quedas ahí. Y de repente todos se vienen y te pegan y vos estás con la pelota agarrada. Bueno, la ira es eso, que vos te quedaste con la pelota, ¿sí? Y la pelota la tenés que largar, ¿sí? Porque la pelota tiene que seguir jugando. ¿Mm? Entonces, cuando a mí algo me da bronca, me da ira, es porque me agarré algo y me lo dejé. Y me molesta, ¿eh? Y lo tengo encima. Bueno, hay que aprender a soltarlo, ¿no? Pero ¿qué hace la pelota esta acá adelante? Molesta. Entonces, ¿y qué hace? Como yo la tengo que agarrar, mis manos se tensionan. Entonces, la ira y la bronca está relacionada con la tensión, ¿sí? Y a veces es fácil ver que uno tensiona los puños, por ejemplo, tensiona los músculos de la cara, pero también puede tensionar internamente el cuerpo. Se tensiona todo. Con la ira se tensiona todo. Y la otra emoción que vamos a tener en cuenta es la del miedo. La del miedo generalmente es una emoción que te frena.
¿sí? Porque el miedo te está diciendo, guarda, cuidado que ahí pasa algo, frena. ¿Sí? A veces el miedo te bloquea, en un extremo te bloquea, y te frena de tal forma que no te deja avanzar. Ahora vos me vas a decir que a lo mejor sentís ansiedad. Sí, claro, otra emoción. Pero la ansiedad, vos siempre fíjate esto, ¿qué te da la ansiedad? ¿Te da tristeza? ¿Te da placer? ¿Te da ira? ¿O te da miedo? Y ubícala dentro de una de esas cuatro. Porque el cerebro hace lo fácil, ¿sí? Hacéselo siempre fácil. Entonces va a decir, bueno, a ver, por ejemplo, personalmente la ansiedad, cuando yo estoy ansiosa por algo, ¿sí? Yo lo relaciono con el miedo, en mi caso, ¿no? Porque digo, ¿qué está pasando? Estoy ansiosa porque me estoy frenando, porque estoy con ganas de hacer cosas, pero a la vez estoy frenándome. Entonces, a ver, para. ¿Qué te pasa, Ivana? ¿Sí? Y me coacheo, me pregunto, ¿qué te está pasando? A ver, ¿qué te da ansiedad? No, bueno, me está dando ansiedad porque, claro, ahí esto, no estoy muy de acuerdo con esto y de repente está pasando esto otro. ¿Sí? Entonces, coachate. O a lo mejor te da tristeza la ansiedad, porque hay gente que le da tristeza. ¿Sí? Y siente que ansiedad porque está en una sensación de que está perdiendo, de que algo está perdiendo. ¿Mm? Bueno, vos chequeate. Cada emoción que sientas, ponela en una de estas cuatro. Métela dentro de una de estas cuatro. Ese es el primer paso, saber que las emociones son un montón. Cuando vos sentís cualquiera de ellas, fíjate, para que sea más ordenado, métela en una de estas cuatro emociones. Segundo punto, reconocer. ¿Sí? Saber cómo estás hoy y qué te está pasando. Una emoción dura, como mucho, esto es una investigación científica, como mucho dura 90 segundos. ¿Sí? ¿Cómo 90 segundos? Si yo estoy enojada y estoy enojada todo el día. En realidad, la emoción apareció, te hizo enojar, y lo que te genera es toda una conducta durante todo el día. ¿Mm? Pero la emoción real aparece en 90 segundos y después vos las podés sentir el tiempo que vos quieras. ¿Sí? Pero tenés que reconocer qué estás sintiendo. Primero, reconocelo, a ver, date cuenta. ¿Sí? Ese es el segundo punto. El tercer punto es legitimar la emoción. O sea, explícatela. Date cuenta que si te está sucediendo, explícatela, ¿por qué te está sucediendo? ¿Qué te ha pasado que te llevó a esa emoción? ¿Sí? ¿O qué te hizo acordar que apareció esta emoción? Cuando vos legitimas la emoción, la hablas, la decís. No tenés a quién decírsela, escribila. ¿Sí? Me siento así, me pasa esto, me sucede esto. ¿Mm? Luego hay que tener estrategias para gestionarla. Bueno, cuando vos la reconoces y te das cuenta que cuando reconociendo la emoción que tenés, te genera una conducta, ¿sí? Vos podés tener una estrategia para esa conducta que te genera la emoción. Y hay que estar atento, ¿no? Por ejemplo, si yo le voy a contar un caso de verdad, un caso verdadero. Estuve coachando justo hoy a una señora, donde ella se enoja mucho con su marido. A mí me enoja mucho, dice, yo lo veo y me enoja. Pero lo veo y me enoja. Bueno, en el caso de ellas, nos pusimos a chequear si realmente era enojo, y sí se dio cuenta que ella, además de enojo, cada vez que lo ve, le trae un recuerdo, ¿sí? Un recuerdo que le enoja. Para poder gestionar esa conducta, tiene que ser consciente de ese enojo, tiene que ser consciente de ese recuerdo, porque tranquilamente puede, no es que pueda olvidar ese recuerdo, no, puede gestionar qué hace con ese recuerdo, ¿sí? O puede gestionar qué va a hacer cuando aparece ese recuerdo. Lo bueno es que ella reconoció cuál era el recuerdo, lo puso en voz, porque no lo había dicho nunca, ¿sí? Se dio cuenta que le accionaba el enojo,
O sea, no era que lo veía y pum, aparecía el enojo. Era que hay un anclaje ahí, hay un anclaje, y se dio cuenta de la conducta que le genera. La conducta es que bueno, se enoja tanto que se enoja con todos, no solamente con el marido, con todos. ¿Mm? Y el costo es muy alto. Entonces llegó un punto donde se cansó y ahora lo quiere cambiar. Porque uno cambia cuando se cansa. Antes no lo cambia. Salvo que vos te hagas consciente, quieras empezar a cambiar y abras tu cabeza y empieces a gestionar y a probar. ¿Sí? A ver, la vamos a escuchar a María Elena que levantó la mano. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hace, María Elena? ¿Cómo estás? Bien, bueno, a ver, yo tengo bastantes conocimientos de lo que vos estás hablando y me parece que estás hablando, y permitímelo, en un nivel de lenguaje que no todo el mundo te puede entender. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ajá. Por ejemplo, vos decís, y estoy subrayando frases tuyas, puedo gestionar. Y yo digo, ¿qué es gestionar? Porque vos no lo explicás, vos decís, puedo gestionar. Y yo digo, ¿y qué es pues, gestionar? Yo sé qué es, pero hay gente que quizás no sabe, gente que no te conoce. Después decís, se dio cuenta. Y si yo no sé cómo darme cuenta, ¿cómo hago para saber que me doy cuenta? Porque no es fácil darse cuenta. Entonces, ¿cómo lo hago si nadie me lo explica? Esa es otra. Y después, la manera de hablar es imperativa, tuya. Es como que le estás hablando a un nivel de gente que ya tiene mucho conocimiento incorporado, no a un nivel de nada. Yo no vengo hoy, no sé nada y no te entiendo nada de lo que me estás diciendo. Solo puedo copiar y decir, bueno, está bien, me habla de tristeza, de placer, de miedo, perfecto, pero a ver, el miedo puede ser real o irreal, no solo real. Pues ahora, que yo sepa que voy a reconocer una emoción, me parece medio difícil que si no sé nada, no me di cuenta de nada y no gestioné nunca nada porque no sé, voy a reconocer menos una emoción cuando no sé. ¿Se entiende lo que te digo? Bueno, yo te agradezco todo lo que me estás diciendo y te estoy escuchando. Bueno, yo te cuento que voy a seguir dando la clase de esta forma, porque No, en realidad... a ver, Mira, yo lo entiendo, a mí bueno, no me genera nada porque todo lo que vos estás diciendo yo ya lo sé, ¿entendés? bueno. Pero Lo que me pasa es que parece cada uno que acá... es demasiado, demasiado, Bueno, demasiada ¿sabes qué, María información. Elena? ¿Sabés quizá? Si vos darías un ejemplo por cada cosa que decís, ahí se entendería mejor. Bueno, bueno, mira, escúchame, hagamos una cosa. Si alguien tiene una duda, me va preguntando, no hay problema. Yo voy a ir contando así porque tenemos una hora para poder charlar de esto y yo estoy abierta a que después pregunten, me digan lo que quieran. Es más, yo no tengo problema de pasar mi teléfono, los charlamos, no tengo ningún problema, ¿está? Pero no podemos hablar por todos porque a lo mejor así hay gente que está entendiendo. Sí, seguramente Bueno, las personas que te siguen a vos te entiendan, porque te bueno, conocen. pero mira, estoy hablando fácil, porque yo hablo muy fácil en realidad. Lo que pasa es que, Claro, bueno, que quiero dar información. Igual, quédate tranquila, María Elena. Déjame terminar la clase y sí, sí, después yo todos los te que dejo preguntan, les tranquila, yo te preguntamos. dejo tranquila, no te voy a molestar para nada, no es mi No me intención molesta. tampoco, pero Dale, es mi gracias. opinión, es mi forma de ver el curso, ¿no? Y creo que también tengo el Bueno, pero no es, derecho de opinar, bueno, no es un curso, es una charla y yo te estoy dando una o charla una, para que o una entiendas. charla, bueno, ¿Sí? una charla. Bueno, Sí, dale. sí,
Dale, no hay problema, no hay problema. Bueno, por ejemplo, lo que acaba de decirme María Elena, a mí me da mucho placer que me lo diga, me encanta escuchar y me da mucho placer escuchar. Y bueno, a lo mejor lo que me está diciendo, yo no lo he tenido en cuenta, ¿sí? Y tengo que aprender a gestionar lo que me está diciendo, ¿sí? Y en la gestión, a ver, yo no voy a explicar qué es cada palabra que digo. Si alguien necesita, me va diciendo y lo vamos explicando, ¿sí? Pero cuando uno gestiona esta situación, ¿sí? En este momento aparecen como muchas emociones encontradas, ¿no? Y es mantenerse imperturbable, ¿sí? Dar respuesta, ¿sí? Entender qué está sucediendo, ¿m? Reflexionar, porque miren, el quinto punto dice reflexionar con el córtex. ¿Y qué es el córtex? ¿Sí? Y bueno, es esta parte del cerebro que si yo no reflexiono y pienso lo que está sucediendo, mi cabeza, ¿para qué la tengo? ¿Mm? Entonces, habíamos terminado en estrategias para gestionarla. ¿Qué estrategias tengo? Bueno, las estrategias se piensan, se tienen que ver con, se considera la conducta que me genera la emoción, se considera todo los costos y beneficios que me va generando esa emoción. Luego lo reflexiono, tengo que llevarlo a reflexionar con todo el cerebro. Y tengo que dar una respuesta adaptativa, o sea, la respuesta que voy a dar es, como hicimos recién, escuchándonos, ¿sí? Y la respuesta que tengo que dar, cuando uno gestiona bien las emociones, dar respuestas que son respuestas que hacen crecer, ¿sí? Y no son respuestas que te van a hundir o que te van a hacer sentir peor. ¿Mm? Y por último, dar una narrativa, ¿sí? De todo lo que ha sucedido, de lo que me sucede, ¿sí? Lo puedo dar con otro, me lo puedo hablar para conmigo mismo, pero dar una narrativa. Si yo estuviese con un niño en este momento y le tengo que enseñar sobre las emociones, y veo a un niño llorando, y le pregunto qué siente, y te dicen a lo mejor estoy enojado y llora, bueno, le puedo enseñar de que, bueno, cuando uno se enoja porque a lo mejor te has quedado con algo que no te gusta, te dijeron algo que no te gustaba, y a lo mejor te dice, sí, no sé, no importa, lo importante es que te escuche, que reconozca que cuando está así, es porque está con enojo. Hay que creerle a ese niño, porque hay que explicarle que esa emoción es verdadera, él la siente. Hay que enseñarle, a lo mejor, que con esa emoción está bien, ya va a pasar, pero sabes que vamos a hacer una cosa, cuando pase lo charlemos, lo hablemos, ¿sí? Para reflexionar y ver qué estrategia poner en el medio. Cuando te vuelva a pasar esto, si te llega a pasar de esto, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo puedes manejar? ¿Sí? Y a la vez, dar una respuesta adaptativa es explicarle, mira, la gente se entiende hablando y no vayas a pegarle al nene. ¿Sí? ¿Se va entendiendo el formato este de cómo gestionar una emoción básicamente? Cualquier cosa me van preguntando. Bien. Y decíamos que nosotros somos líderes en nuestro cerebro sabiendo que cada vez que algo sucede se nos enciende una emoción. Y esa emoción internamente genera luz y bioquímica en ese cerebro. Cada pensamiento genera luz y bioquímica. Yo les traigo un ejemplo. Y por ejemplo, si nosotros hablamos de líderes que son creativos, bueno, acá traje imágenes de líderes que son reconocidos, ¿no? Súper conocidos. Y estos líderes son líderes que tienen un montón de características, que manejan sus emociones de formas muy particulares. Tenemos, por ejemplo, una Madre Teresa Calcuta que de repente se encontraba con personas muy mal, o personas que estaban muy enfermas, o en una pobreza total. ¿Y qué hacía ella con sus emociones? Se mantenía imperturbable, ¿sí?
sabía lo que estaba sucediendo, no era ajena a lo que estaba sucediendo, al contrario, sabía muy bien lo que sucedía. Y a la vez se ponía a gestionar su emoción y gestionaba para poder ayudar. ¿Sí? Una persona que en esa gestión generaba perseverancia, generaba entusiasmo, motivación, ¿sí? Lucidez, era vulnerable, ¿sí? Aparecían un montón de cualidades y valores de esa persona. ¿Mm? Y lo tenemos un Messi, que de repente se encuentra en una cancha que tiene que gestionar emociones, donde le gritan de todo cuando no hace un gol. ¿Cómo hace? ¿Ustedes lo han visto? Que se queda imperturbable. ¿Sí? Y cuando se perturba, capaz que le va mal. ¿Mm? Bueno, tenemos a un Mateo Salvato, no sé si lo conocen. Mateo Salvato es un chico que es muy jovencito, tiene 21 años, y no sé si lo han visto hablar en las redes, pero también maneja las emociones en las redes de una forma hermosa, y es muy joven. ¿Cómo hace? ¿No? Borges, con todo lo que él escribía, lo que él sentía y cómo lo decía, ¿sí? Y en cada palabra que ponía emoción, y hablaba de las emociones en su poesía. Bueno, son gente que han sido muy líderes gestionando sus emociones y han sido muy creativos, cada uno en su área, ¿no? Bueno, lo siguen siendo algunos, ¿no? Cada uno en su área. Nosotros somos iguales, nosotros somos como ellos. A lo mejor no somos tan famosos, pero somos iguales. Somos líderes creativos, nosotros somos los que lideramos la creatividad de nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Y lo hacemos siempre, ay, se me cruzó una imagen, esperen, acá. Siempre usando estos valores que tenían estos líderes: la humildad, la inteligencia emocional, la voluntad, la generosidad, la perseverancia, la empatía. ¿Mm? Todo eso nos lleva a una sola gran palabra, que es el carisma. Ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. No sé quién me quiere responder. A ver, Max, vos que estás, que te veo ahí. ¿Tú crees que el carisma se puede entrenar? Creo que sí. Creo que sí. ¿Vos sos una persona carismática? Sí, ¿Sí? sí. ¿Y era más carismático de chiquito o ahora? Y no, creo que más ahora. Ah, ¿y por qué será? Y creo que por todo eso, ¿no? Fui creciendo en eso y me he descubierto cosas y las fui como potenciando, ¿no? Exacto, exacto. Claro, eso es lo que tenemos que aprender, que el carisma sí se entrena. Todas los valores, las reglas internas, todo se entrena. O sea, a ver, Messi es lo que es porque entrena todos los días, ¿no? Todos los días está entrenando, corriendo. Ustedes lo ven, que continuamente nos muestran que corre, que está con la pelota, que no se le sale la pelota de los pies a ese chico. Está entrenando. Bueno, igual nosotros podemos entrenar el carisma. El carisma, la empatía, la perseverancia, se aprende y se entrena. Todo se aprende y se entrena. ¿Mm? Mientras más aprendo y más entreno, más carismático soy. ¿Sí? Y voy a gestionar mucho mejor todo el sistema emocional y me voy a autoliderar mucho mejor. ¿Mm? Miren, les voy a mostrar esto que estaba acá antes. Este es un médico, no, perdón, este es un Emiliano Tosso, si después lo quieren buscar, es un chico italiano. Yo lo admiro, este chico, porque es un chico que es biólogo molecular y es músico. Y él se puso a unir todas esas ideas que tuvo de todo lo que aprendió, sumado a que es una persona muy perseverante porque se le ocurrió estudiar cómo el cerebro podía estar continuamente encendido para operaciones que se hacían que necesitaban el cerebro encendido. O sea, fíjense lo que se puso a hacer, ¿no? Y bueno, se dio cuenta que en su piano podía calibrarlo en una frecuencia para mantener encendido
el cerebro. Y en este videito que está acá, que vamos a ver si lo vemos. Esperen que no tengo... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Pero tengo que compartir, espérate, tengo que compartir con... voy a compartir con sonido entonces. Espérenme. Compartir con sonido. Ahí está. Miren qué maravilla, o sea, es una musiquita preciosa. Y miren lo que está haciendo para que un niño pueda ser operado con el cerebro. O sea, necesitaban ver los estímulos, porque están operando a un niño y necesitan... No, era una cosa de loco. Esto, la creatividad de esta persona, uniendo todo esto que yo les digo que aprendió, maravilloso, ¿no? Y es puro entrenamiento, ¿sí? Y no es tan famoso como Messi, pero es una persona muy carismática, ¿o no? ¿Sí? Entonces, el carisma se entrena. ¿Sí? Acuérdense siempre. Todos los valores se entrenan. La empatía, ¿qué es la empatía, no? Porque para gestionar las emociones tenemos que tener mucha empatía. Empatía con nosotros y empatía con el otro. Pero primero con nosotros. ¿Sí? La empatía conmigo mismo. Y bueno, me va a llevar tiempo. Me tengo que conocer. ¿Cómo soy? ¿Cómo reacciono cuando me dicen algo? ¿Qué hago? Si yo no tengo empatía conmigo misma, imagínense si voy a poder tener empatía con otros. ¿Sí? Y hoy es un gran problema el tema de la empatía. Es un gran tema. ¿Sí? Yo tengo hijos adolescentes y todos los días les estoy recordando sobre la empatía. Todos los días. A ellos y a cada amigo que viene acá. ¿Sí? Pero la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Pero primero tengo que saber yo cuáles son mis zapatos. ¿Sí? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué valor me falta entrenar? Recuerden que todos estos valores generan emociones. ¿Sí? Y las emociones van a generar todo un circuito en mi cabeza, me van a hacer generar una conducta. Si yo me pongo firme y de repente digo, bueno, voy a ser más generosa, y practico la generosidad, ¿sí? Esa generosidad me va a generar una emoción. ¿Qué emoción va a generar la generosidad? Cuando uno es generoso, siente mucho placer, ¿sí? Lo siente. Entonces, ya la emoción de placer empieza a ganar. ¿Sí? Y cuando uno se quiere gestionar bien, ¿sí? Y aprender sobre uno y se quiere liderar, no hay mejor cosa que liderarse desde el placer, ¿sí? Con placer, y desde el placer, y todo lo que yo tengo que hacer hacia afuera, después las metas, los objetivos, las voy a hacer con placer también. Pero empieza por uno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, Claudia, vi la manito levantada, ¿puede ser? Pensaba, Ivana, que muy interesante todo lo que nos estás contando, porque creo que mientras más nos conocemos, más nos reconocemos como somos, más posibilidades tenemos de expandirnos. Pensaba eso. Exacto. Mientras hablabas, Sí. ¿no? Es decir, qué importante que es detenernos en lo que nos va pasando, ¿no? Sí. Poder reflexionar en lo que nos va pasando, sea, digamos, agradable o desagradable, pero detenernos para conocer eso que nos está pasando. Exactamente, sí.
Sí, es así, Claudia. Porque hay Es un montón así. de cosas que no sabemos que lo tenemos, no sabemos que podemos más, no sabemos que podemos Sí, desarrollarnos más. Eso pensaba mientras sí, comentabas, sí, muy sí. lindo. Vos sabés que nuestro cerebro es una máquina de pura evolución, pero depende de nosotros, ¿sí? Solamente de nosotros, no depende ni del gobierno, ¿eh? Es de cada uno, de cada uno. Vos mientras más aprendés, tu cerebro tiene más poder. ¿Mm? Bueno, esto que yo les decía de cómo entrenar el carisma para ser mejores líderes de nosotros mismos, ¿no? Nuestra profesión, yo acá vi que está, por ejemplo, Miriam es una colega mía, nosotros somos neurocoach de ingenio, así se llama, es una formación nueva, ¿no? ¿Qué hacemos? Trabajamos haciéndole ver todo el potencial que cada uno tiene, ¿sí? En todas esas cajitas que yo te decía que vos tenés, en toda tu vida aprendiste cosas y fuiste poniendo en todas esas cajitas, todo eso es tu potencial. Todo lo que te trajo hasta el día de hoy es tu potencial. Cuando vos reconoces que aprendiste un montón de cosas y que podés seguir aprendiendo y que podés unir todo lo que has hecho, todo lo que aprendiste, más todo lo que te falta aprender o lo que quieras aprender o lo que quieras hacer, y se genera un potencial tremendo en tu cerebro porque vos te das cuenta que podés hacer de todo lo que quieras, ¿sí? El poder que tiene el cerebro es inmenso, inmenso. No hay computadora que se asemeje al cerebro. ¿Sí? Las computadoras imitan a lo que hace el hombre, pero ninguna termina haciendo lo que hace el cerebro de un hombre. ¿Mm? Entonces, ¿cómo puedo hacer para entrenar este carisma, este liderazgo? Bueno, primero, aprender a ser resilientes, ¿no? Esto de que yo tengo una frase, porque nosotros estamos llenos de frases y llenos de creencias en nuestra vida, ¿no? Y siempre digo una que es, lo que sucede conviene. ¿Mm? Por supuesto que la expando, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, estamos en una pandemia, estamos en una época donde nos encerraron durante un tiempo, donde nos quejamos al principio, pero bueno, yo les cuento que con mis herramientas yo agarré y dije, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Sí? Porque a mí me están diciendo que no puedo salir, y mi trabajo era salir, y esto que estoy haciendo online lo hacía en forma presencial y daba talleres por todos lados. Y viajaba, y no podía hacerlo. ¿Cómo hacía? Resiliencia, aceptarlo. ¿Sí? Ante todo, aceptar. ¿Sí? Y lo que sucede conviene. ¿Pero cómo me va a convenir si de repente mi suegro falleció y no lo pude ni velar? Buscale, hay algo que así tenía que ser y te iba a mostrar algo y te iba a enseñar algo. Y en definitiva te va a terminar, y conviene. Fíjate qué es, no sé. ¿Sí? Pregúntatelo, coachatelo, hay algo. ¿Sí? Bueno, resiliencia, volver a comenzar, si tengo que volver a comenzar. ¿Sí? Acepto y comienzo de nuevo. ¿Cuántas veces he comenzado algo nuevo? Fíjense en su historia de vida, millones de veces, todos los días comienzan algo nuevo. ¿Sí? Nada más que no somos conscientes de eso a veces. Segundo punto, claridad mental. ¿A qué me refiero con esto? Miren, la pandemia nos enseñó también a bajar unos cuantos cambios y a sentarnos, a lo mejor a esperar, ¿no? A mí me sucedió al principio de la pandemia que, bueno, como no tenía que viajar, todavía no daba clases online, bueno, ¿qué hago? Y me sentaba afuera al sol a pensar, ¿sí? Bueno, a mí me encanta sentarme al sol a pensar, es un formato que tengo, ya cada tanto cuando tengo que organizar algo, voy y me siento a pensar. Bueno, ahí viene la claridad mental, porque cada uno tiene que detectar dónde viene. Hay gente que se mete a ducharse y tiene claridad mental mientras se ducha. ¿Sí? Bueno, claridad mental es ese lugar donde vos vas a estar cómodo para pensar. ¿Sí? Y cuando vos tenés claridad mental, de repente puede venir lo que nosotros decimos el flash, o sea, la idea. ¿Sí? La idea, y ahí aparece
cuando aparece esa idea y la conectas con otras cajitas, con otras ideas que tuviste antes o con otros aprendizajes, aparece la creatividad. Eso es creatividad, ¿eh? Es la unión de ideas. ¿Mm? El otro tema para ser un líder en esto y ser perseverante y hacer que el carisma se entrene, hay que tener determinación. ¿Sí? La determinación de aprender algo, la determinación de decir, bueno, yo estoy acá y quiero seguir hacia adelante, la determinación de decir, yo quiero esa meta y voy por esa meta. ¿Mm? El otro tema es gestionar el tiempo. ¿Sí? ¿Conocen algún banco? Eso si conocen me avisan, pero ¿conocen algún banco que se pueda depositar el tiempo? Yo todavía no lo encuentro. Bueno, el tiempo, hacer valer el tiempo de cada uno, ¿sí? Saber usarlo. ¿Mm? Y por último, el tema de la comunicación. ¿Cómo comunico? Si yo estoy practicando la generosidad para ser más carismático, ¿cómo comunico esa generosidad? Si la generosidad a mí me genera placer, comunica. Porque acordate que una de las formas de hacer más consciente el tema de las emociones es expresarlas. ¿Mm? Comunicarlo. Cuando uno comunica, ¿se acuerdan lo que yo decía al principio? Comunica por 3 canales de comunicación. De forma auditiva, de forma visual y de forma kinestésica. ¿Qué significa? Que uno lo dice con la palabra, pero también lo dice con un gesto a todo. El gesto es la parte visual. Y lo kinestésico es que es la parte emocional expresada hacia afuera. O sea, si yo voy a ser generoso con alguien, no hace falta solamente ser generoso regalando algo material. Puedes regalar un abrazo. Entonces ahí va la kinestesia en el abrazo. O en ese regalo que vas a dar, va a ir la kinestesia, va a ir todo el amor que le pones. ¿Sí? Eso es comunicar. ¿Mm? ¿Consultas hasta acá? ¿Vamos bien? También el carisma se entrena desde la bioquímica. ¿Mm? Bueno, ¿cómo se entrena? ¿Cómo sería esto? Desde la bioquímica vamos a tener que usar, tenemos que conocer un poquito de neurotransmisores, ¿sí? Y vamos a conocer unos básicos, bien fáciles de conocer esto. Para esto yo los invito a que hagan una ruedita, así como lo ven ahí, con numeritos del 1 al 10, y yo les voy a ir nombrando los neurotransmisores, y ustedes vayan midiéndose cuánto tienen hoy esos neurotransmisores, cómo sienten que los tienen hoy. ¿Mm? Y vamos a ir con el más conocido de todos. El más conocido es la dopamina. ¿Sí? Ese neurotransmisor se genera cuando uno tiene autoconfianza. ¿Sí? O cuando uno tiene un propósito de vida. Cuando siente que sabe para qué está acá. Tiene una meta. ¿Sí? Sabe cómo ir con determinación a esa meta. Si de repente no llego a esa meta y tengo que hacer un cambio en el medio, voy a ser resiliente. ¿Sí? Y tengo mis fortalezas que me mantienen determinado para ir a esa meta. Bueno, Mary, ¿vos vas a tus metas? Del 1 al 10. ¿Tenés autoconfianza? ¿Cómo te sentís con ese neurotransmisor del 1 al 10? ¿Sí? Y márcalo. Y vamos a pasar al segundo neurotransmisor. También famoso, la serotonina. ¿Sí? Tiene que ver en cómo comunico mis emociones. Tiene que ver mucho con el agradecimiento. Esto que yo les decía, de que si sucede conviene, es aceptación. Aceptar, pero no es aceptar hacia al montón, no, es aceptar desde el corazón. Aceptar, bueno, esto está sucediendo, vamos para adelante con esto que sucede. ¿Sí? Bueno, medite también, medita ahí en cuánto estás, del 1 al 10, en cuánto estás. Vamos a ir con otro neurotransmisor que se llama la oxitocina, que también es famoso, que tiene que ver ya con la parte social de cada uno. ¿Mm?
con los abrazos. O sea, vos querés levantar la oxitocina, abraza a alguien. Ahí se te levanta la oxitocina. Dale un abrazo, un beso a alguien, decirle te quiero a alguien. Bueno, ahí se eleva. También se eleva cuando uno escucha. ¿Sí? Escucha mucho. Bueno, nosotros los coach tenemos un entrenamiento para escuchar. Porque no estamos acostumbrados a escuchar como uno cree. ¿Sí? ¿Ustedes saben lo que es que a veces te estén hablando y vos por 10 minutos no hables? 10 minutos en silencio y escuchando lo que el otro dice, conectando con lo que el otro siente. Es maravilloso, les digo. Es hermoso. Inténtenlo con sus hijos, con su familia. Inténtenlo. Pero no hablen ustedes, ¿eh? Escuchen nada más. Bueno, eso ayuda un montón. Mientras escuches, no te atrevas a juzgar ni a criticar. Así se te eleva la oxitocina. Médilo también a cuánto está. Médilo, fíjate en cuánto está. Y el otro es un neurotransmisor que a mí me encanta, porque es un neurotransmisor del corazón. Resulta que en el corazón nosotros tenemos neuronas también. Tenemos 40.000 neuronas. ¿Qué significa eso? Que el cerebro, que el corazón tiene cerebro. Piensa. Este corazón que piensa nos dicta muchas veces cosas. ¿Sí? Eso que nosotros decimos intuición, es que nuestro corazón está pensando en realidad. Y ese corazón se conecta, ¿sí?, a través de la ínsula, que es una conexión que hay con el cerebro, se conecta con el cerebro, o sea, que le dicta el corazón al cerebro. Bueno, el corazón también genera una hormona que se llama ANF, un neurotransmisor también, que te da el equilibrio general del cuerpo. ¿Sí? Y ya te ayuda a que vos bajes el estrés. Y también libera oxitocina. Miren qué interesante, ¿no? Entonces fíjate, ¿cómo está tu cuerpo en general? ¿Cómo te sentís? Y ponete un porcentaje. Acá la idea es que ustedes tengan que todos los numeritos estén parejos, porque esto es una ruedita. ¿Sí? Si uno de estos números está para adentro, bueno, está mal, tenemos que levantarla a ese neurotransmisor. Neurotransmisores tenemos un montón, pero yo los quiero invitar a que empiecen a conocer qué es lo que tenemos internamente, nuestra parte química, porque es maravilloso saber que si yo abrazo a alguien, a mí me genera todo un sistema, ¿sí?, donde yo lo puedo liderar ese sistema, porque a mí un abrazo no es cualquier cosa. Yo voy, ¿a quién voy a abrazar? Y voy a abrazar a alguien que quiero mucho, o a alguien que necesita un abrazo, o porque voy a abrazar, ¿no? Pero ese abrazo va a comunicar muchas cosas. ¿Sí? Va a comunicar tantas cosas que va a liberar oxitocina, ¿sí? Me va a dar autoconfianza porque estoy abrazando por amor capaz, o porque quiero, o porque generosidad. De repente me voy a sentir más carismático, y de repente me va a generar emociones, y me va a generar una emoción de placer. O sea, ser consciente de un mínimo acto que hago, todo lo que genera, es maravilloso, ¿no? Y así, bueno, cuando uno se va conociendo, yo acá les voy a hacer un pequeño resumen, hay muchísimas cosas para conocerse, ¿no? Pero cuando uno se empieza a conocer y empieza a ser más consciente, ¿saben qué hacemos? Llevamos toda la parte emocional, porque nosotros somos seres emocionales, no somos seres racionales, ¿eh? Somos seres emocionales con que podemos razonar, ¿sí? Pero esta emoción, para llevarla a razonar, tenemos que pasar por todo este proceso, ¿sí? Y conocer. Si no conozco, no sé qué hago con las emociones. Yo los invito a que ustedes día a día estudien, ¿sí?, lo que sea sobre las emociones, sobre todo lo que tenemos en el cerebro, todo lo que tenemos. Y ahora les regalo el último atajo, porque nosotros los neurocoach trabajamos con un atajo, que es muy divertido el atajo, ¿no? Un atajo que también viene de otro estudio, ¿no?, donde dicen que el neocórtex lo dividimos en 4, ¿sí?, y nos puede determinar 4 tipos de personalidades.
Fíjense en cuál se encuadran ustedes. Tenemos los frontales derechos, que son los que están de color amarillo. Los de color amarillo son los creativos. Los que son bien creativos, aventureros, disruptivos, son los amarillos, los frontales derechos. ¿Qué significa? Que a lo mejor vos pensás más con esa zona. Porque pensás con todas, pero fíjate con cuál pensás más. Después tenés los frontales izquierdos, que es el que está en azul. Esos son los más lógicos, son los que toman decisiones bien rápidas. Bien rápidas. ¿Ah? Son los gerentes de las empresas. Después, si nos vamos a la parte posterior del cerebro, tenemos la parte roja, que es el posterior derecho. Y esos son los resentimentales. Son muy armonizadores, empáticos, ¿sí? Y por último tenemos los verdes, que son los posteriores izquierdos, que ellos son muy organizados, estructurados. Son los que todo ven en detalle, y de repente todo tiene que ir en un procedimiento, y todo tiene que estar ordenadito. 4 tipos de personalidades. ¿En cuál están ustedes? A ver, ¿quién me quiere contar? El que quiere activa el micrófono. No, sin soy problema. amarillo. La Clot es amarilla, sí. Sí, no hay duda, Clot. Es creativa ella. Es bien creativa. ¿Quién más? Yo creo que Sí. tengo una predominancia por el rojo, sensitivo, empático. Bien. Bien. Acá Claro. en el chat tenemos un verde y tenemos un rojo de Diver Vilat. Ajá. Y en Facebook Bien. tenemos un verde y un azul. Mira qué bueno, encontramos un azul. Bien, buenísimo. Acá sigue, Bueno, es lindo verse. Acá uno azul, tenemos acá, mira, en el Zoom también, otro azul, otro verde, tenemos Fátima rojo, tenemos amarillo rojo, otro rojo, amarillo. Qué lindo. Bueno, nosotros cuando coachamos haciendo primero referencia y ubicándonos en una de estas 4 personalidades, primero el coachee, ¿no? Y también les hacemos ver que las 4 zonas nos funcionan a todos. A todos. Sí, claro que yo puedo ser más rojo, más amarillo, más azul o más verde. Pero la idea es que te funcione todo el cerebro, ¿sí? Entonces te enseñamos, así como te enseñamos a entrenar tu carisma y todos tus valores y potenciar todo lo que has aprendido, también te enseñamos a entrenar toda tu parte neuronal, ¿sí? Porque vos podés ser creativo, vos podés ser una persona emocional, pero también sos una persona que puede pasar hacia el otro hemisferio y ser lógico, ordenado. Y cuando uno tiene una meta, la meta surge de una idea, o sea, surge del frontal derecho. Esa meta generalmente es una meta que asocia, ¿sí? Que se asocia con alguien o con algún recuerdo. O sea, toco la parte roja, ¿sí? Pero si yo no activo mi parte izquierda, esa meta se queda ahí. Y no la pongo en práctica, no la llevo a la realidad, ¿sí? Entonces siempre el cerebro se usa en forma integral. Está bien que hay gente que ha usado muchísimo más a lo mejor su parte amarilla y nunca usó a lo mejor su parte azul, porque a veces te lo dicen así. Mentira. Cuando vas a las cajitas, en alguna parte usó la parte azul. ¿Sí? Cuando lo recuerda, dice así, lo usaba la parte azul, listo, y lo usa rápido ahora. O sea, pero tenemos que entender que muchas veces decimos, yo no soy creativo, no, mentira. Todos somos creativos. Yo no soy una persona que tome decisiones. Mentira. Vos todas las mañanas te decidís levantarte y te levantás. Tomás decisiones. Yo no soy una persona ordenada. Mentira. Yo te veo peinada, le decís. O yo te veo que abrís los ojos en forma ordenada. Sos ordenado. Yo te veo que comes.
tenés orden. A mí, yo no soy para nada sensible. Mentira, porque somos seres emocionales. ¿Sí? Entonces, tenemos todas estas personalidades, pero sí hay una que está como mucho más practicada, ¿sí? Tenemos mucho más hábito en una de las zonas, y está buenísimo reconocer, ¿sí? Reconocer qué estoy haciendo, cómo estoy viviendo. ¿Mm? Bueno, son atajos para conocerse y liderarse mejor. Bueno, como les contaba Clota, yo soy parte de Redince, y Redince somos un equipo de cerebros integrados, así decimos, ¿no? Porque todas las personas que pasan por Redince y de repente se terminan formando en una de las 2 diplomaturas que tenemos, bueno, tenemos coach que terminan, neurocoach, que son mucho más rojos, y otros neurocoach que son mucho más azules, ¿no? Pero nos integramos entre todos, usamos el cerebro todos, y hacemos que la persona que venga con nosotros aprenda a usar su cerebro de forma integral. Cuando yo acá les termino con una frase, no quiero irme del horario, pero liderar, recuerden siempre que es guiar, eso es liderar, ¿no? Y neuroliderar es guiar siempre con el cerebro integrado, tomando decisiones, con un orden, acuérdense, orden, la zona verde, creativo, la zona amarilla, con empatía, ¿sí? Y todo eso le da luz, y le da una frecuencia, y da bioquímica al cerebro, ¿sí? Todo eso alimenta nuestros neurotransmisores, y en su conjunto genera que vos vayas hacia donde vos querés ir. ¿Mm? ¿Se entendió hasta acá? Liderarse, autoliderarse, les puedo asegurar que lleva su tiempo, ¿sí? Como todo lo que uno aprende, lleva su tiempo, pero cuando uno toma la decisión de aprender sobre uno y autoliderarse uno siente un gran placer, un alivio siente, ¿no? Y no es que vengan los de afuera y te atacan, no, vos podés frenar lo que quieras, ¿sí? Y tenés que entender que tu cabeza tiene mucho poder. Yo tengo una abuela de 94 años, que Clota la conoce. Y cuando voy a tomar mates con ella, bueno, nosotros tomamos mate, cada uno en su mate, aunque se enoja, la tradición no sería así, bueno, me siento a charlar con ella y hablamos muchas veces de las emociones. Y ella me cuenta de que cada vez que se sienta a hablar conmigo, yo soy su nieta más grande, se pone muy se siente una emoción más grande que el placer, me dice. Acabamos de descubrir una emoción más grande que el placer. Bueno, y a veces sucede que cuando uno empieza a conocer, es cierto, a veces hay emociones que son más grandes que el placer, que te las da las personas esas personas que te están cerquita, que tanto amas, ¿no? Bueno, les agradezco la escucha, y estoy abierta a todas las preguntas que me quieran hacer. Bueno, gracias Ivana. Ahora mientras esperamos a que escribamos preguntas o que se vaya desarrollando esto, fundamentalmente quiero agradecerte de corazón por este espacio, porque bueno, Mujeres Allá Vamos fundamentalmente el objetivo es despertar a conciencia, o tomar conciencia de nosotros, de los otros, del planeta. Y bueno, y después cada uno con esta información sabrá qué hacer, ¿no? O verá qué hacer. Para algunos ahí nomás lo ponen en práctica, para otros en cambio va sumando. Así que bueno, yo te agradezco realmente de corazón de que te hayas puesto adelante de las cámaras a contarnos de esto de... Porque no me gusta, ¿eh? de neuroliderar. Aquí yo trato con mi gato. Que anda sí, me lidero de vez en cuando. Amamos a todos, hasta los gatos. Y bueno, acá esperando a las preguntas, me gustaría preguntarte una cosa.
Recién estuvimos, nosotros estuvimos con Nilda también, que nos vino a visitar ya un par de veces, también muy agradecida por toda su sabiduría y su abrirse y contarnos. Y me gustaría saber la diferencia entre, digamos, el NCI, que es Neurocoaching de Ingenio, y lo que hace Nilda, que es neurodecodificación laboral. Como para tener una idea, ¿no? Dado que muchas personas participaron en las actividades que propuso Nilda y ahora las tuyas, si es posible, como para terminar de redondear la idea y aquellas personas que quieran entrar en este hermoso campo, ¿no? Puedan entrar ya sabiendo un poquito más, como un redondeo, si es posible. Bueno, a ver, Nilda trabaja desde la parte, ella es psicóloga, ¿no? A diferencia mía, yo soy comunicadora, somos dos áreas distintas. Ella trabaja más desde el inconsciente, trabaja ingresando a la parte inconsciente que uno tiene a diario, porque, a ver, ella además decodifica el árbol genealógico, trabaja decodificando lo que el inconsciente te muestra, ¿sí? Porque nosotros muchas veces actuamos en forma inconsciente, así decimos inconsciente, pero es como en automático. Entonces te enseña a decodificar qué haces en automático, ¿sí? Y en mi caso, yo trabajo con herramientas que son de comunicación del hoy hacia adelante. Yo ya no decodifico, sino que directamente traigo, si vos querés lograr un objetivo, chequeamos qué meta tenés, en esa meta chequeamos las creencias que a lo mejor te están trabando en esa meta, y cambiamos esas creencias mirando hacia adelante, cambiamos las creencias con técnicas de comunicación. Pero la diferencia más grande es que Nilda ingresa del hoy hacia atrás, y yo voy de hoy hacia adelante. Esa sería la diferencia de las dos formaciones. Súper gráfico, ¿no? Muy, o sea, claro. Muy claro. Muy claro. Bueno, y las dos nos unimos en una sola parte, porque las dos hacemos neurociencias, entonces unimos todo el cerebro, lo trabajamos en forma integral, ¿sí? Ella cuando ingresa hacia atrás, trabaja con situaciones del cerebro, teniendo en cuenta la parte física, y yo hacia adelante igual. ¿Ah? Eso es lo que el nexo de unión que tenemos. ¿Se comprendió? Bueno, sí, se reentendió. Sí, yo lo entendí. Bien. No, digo, si alguien no lo entendió, que puede levantar la mano, a mí me pareció claro. Pero acá tengo una pregunta, que dice, bueno, Claudia dice, hermosa charla, muy clara, y fue como un viaje donde transitamos por nuestras emociones y sus vínculos con el cerebro. ¿Qué pasa cuando nos atascamos? Cuando la mente se queda en blanco, como vacía. Ahí es una oportunidad hermosa esa, ¿eh? Es hermosa la oportunidad. Porque, pues sabes que yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? ¿Vos viste, Claudia, la película La vida es bella? ¿Sí? Bueno, viste en la película esa, un papá le está haciendo la mejor vida posible a un nene dentro de una guerra, ¿sí? Y se la cuenta de una forma distinta. A veces cuando nos quedamos en blanco, ¿sí? Es porque tenemos como un momento así de mucho miedo, ¿sí? Que si yo me voy, me salgo del lugar y me quedo pensando, a ver, ¿qué pasó acá? Y algo me generó miedo, me generó esta situación de que me quedé en blanco, que me paralicé. Bueno, a ver, ¿y si me lo cuento distinto? ¿Sí? O le pongo un poco de color a esto, ¿sí? Y ahí lo empezás a llenar a la mente con otra cosa. O sea, vos fíjate, es una oportunidad, ese momento, para hacer algo nuevo. Y ya que estamos, hagámosle algo lindo al cerebro, pongamos la vida es bella ya adentro, ¿entendés? Le pongamos un cuento más lindo. Todo lo que hacemos, todo, tiene, a ver, todo lo que hemos vivido
tiene toda una historia, ¿sí? Y nosotros vamos a vivir de acuerdo a cómo nos contemos esa historia. Cuéntense la historia linda, ¿sí? Ustedes se la pueden contar linda. Todos hemos tenido momentos feos, hemos pasado por momentos feos, todos. ¿Mm? Y así todo, cuando uno se aprende a conocer y se lidera, puede darse cuenta que esos momentos feos que no querés vivir son parte de tu historia, ¿sí? Y estás aprendiendo algo, y tenés que ser agradecido con ese momento feo. Por más feo que sea, tenés que ser agradecido, y aceptar. ¿Mm? Entonces esos momentos también que te aparece ese momento de vacío, acéptalo, ponele algo lindo. ¿Mm? Hacerle la vida fácil al cerebro. Hacer la vida fácil y ser amable con nosotros mismos. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, acá Alejandra dice, seamos buenos. gracias Ivana, muy interesante. Y claro, lo que explicaste. Sigo en Hilda, gracias por compartir. Hoy lo más importante fue entender que reconocer es la clave para lograr cualquier meta. Y es tan importante que es una palabra que se lee de atrás para adelante. Ah, sí, tenés razón. Sí. Qué hermosa palabra, sí. Está muy bueno transmitir esto de ver la parte linda en todos los demás, dice Andrea. Sí, claro, Cierto. claro. Y Sí. los jóvenes. Los jóvenes Sí. especialmente, agrega. Claro, y sí, 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 sí. Bueno, hoy en día pasan muchas cosas, ¿no? Que nos hacen estar en situaciones de ver más fácil lo feo que lo lindo, ¿no? Pero depende de uno, cómo lo va a ver y qué va a hacer con esa información. Solamente depende de uno, ¿no? Y te podés encontrar, yo respeto mucho cuando me encuentro con alguien que a lo mejor está muy enojado y que te habla de la vida, mira lo que me pasa, y bueno, yo ahí no puedo educar en ese momento, no voy a educar, acepto, lo estoy escuchando y digo, mira vos, sigo aceptando y me voy a mi casa y digo, mira qué bueno, yo llego a mi casa y no es que yo viva en otro lugar, lo entiendo, acepto la situación, pero no me voy a enojar con esto, o sea, voy a manejarlo distinto, porque si me enojo y me frena, no puedo ir hacia mis objetivos, entonces prefiero, no es que no lo acepto, o sea, me mantengo imperturbable, sería. ¿Mm? Bueno, agradecerte, Ivana, de nuevo por tu tiempo, por tu espacio. Acá puse unos enlaces para los grupos de WhatsApp, porque todas las semanas tenemos un encuentro gratuito y ahí ahí los comentamos. También hacemos talleres, cursos, salidas, retiros. Entonces, todo lo que vamos haciendo lo vamos subiendo en estos grupos de WhatsApp que son de comunicación sustentable, perdón, porque bueno, tratamos de hablar solo los administradores, simplemente para que, bueno, no haya tanto tráfico. Pero claro, si quieren sumar, nos hará mucho placer también seguirnos por las redes de Facebook y de Instagram de Mujeres Allá Vamos, y también los invitamos a sumarse a las redes de Red INSE, la encuentran en Instagram, en Facebook, y también Ivana tiene su página que es nci.redinse en Instagram. Así que bueno, sí, agradecerte del espacio, del tiempo, un viernes a la noche, por todo lo que nos has brindado, y te voy a leer acá que dice Fátima, muy interesante, estoy fascinada, ¿qué sigue después de esto? No me voy a quedar aquí, quiero continuar. Ah, qué lindo. Lilia que dice muchas gracias. Claudia, gracias Ivana por tu generosidad con tus saberes y compartir este gratísimo momento. Ana María dice gracias, hermoso, cada día un paso más hacia adelante y acompañándonos, gracias por este espacio. ¿Y dónde se une a ese grupo? Bueno, acá arriba están los enlaces, en el mismo chat, ahí arriba hay varios enlaces para los que están en Córdoba, para los que están afuera de Córdoba, y también el WhatsApp por si nos quieren contactar. Ivana, muchísimas gracias, también en Facebook, te agradecen, muchísimas gracias por el encuentro, gracias por todos tus saberes, gracias por tu generosidad, me encanta. Acá
un montón de comentarios hermosos. Así que Ah, qué agradecerte lindo. de corazón por este esfuerzo. Sí, quiero que sepa, porque yo hago esfuerzos de estar acá, porque yo soy de estar atrás de las cámaras, me trabo cuando hablo. No soy, bueno. Pero bueno, lo reconozco, yo reconozco. Claro, y yo le entiendo un montón porque me identifico. Yo también me gusta más estar atrás de las cámaras que adelante, pero bueno, nos pusieron, ¿Nos tocó? estamos adelante las dos, Ivana. Y Sí, salió sí, hermoso, sí. y salió hermoso. Bueno, Sí. Bueno, muchas gracias, Tata, ¿eh? Gracias a todos. Esto lo vamos a estar subiendo a YouTube, así que calculo que ya mañana lo vamos a estar diciendo por el grupo de WhatsApp, así pueden ir a verlo y compartirlo, porque lo importante es que todos estos saberes, estas herramientas, estos tips, se comuniquen, que lleguen a quien tienen que llegar. Así que muchísimas Sí. gracias, buen fin de semana, nos vemos las próximas. Adiós. Adiós. Chao, Ivana, Gracias a todos. gracias. Gracias. Adiós. Chao, chao.